Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos a su programa Dios habla hoy a tu vida. Recordamos el número telefónico para que usted haga llegar sus peticiones de oración vía WhatsApp y vía Telegram. Es el 314-35-340-84. Hoy nuevamente con nosotros se encuentra nuestro hermano David González, pues a quien agradecemos su presencia pues vía Zoom en este programa. Bienvenido, hermano David. Estimado Hernán, gracias nuevamente por esta invitación que con tanto amor le hacen a un servidor. Un saludo fraterno a todo tu amable auditorio. Pastor David, por favor, ¿podría dirigir una oración ante el Señor a fin de que nosotros pongamos nuestras vidas y la vida de los oyentes que nos han de estar acompañando en esta tarde a través de las redes sociales? Por supuesto, querido Hernán, oramos en este momento poniendo en las manos del Señor este programa. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa hora que nos permites estar, como dice tu palabra, convenidos en tu nombre. Nosotros, a través del uso de la tecnología, a través de la radio, otros tantos a través de las redes sociales, otros tantos a través, Señor, de todos los medios de gracia que tú has permitido para que la comunicación se pueda expandir, Señor, en cada una de las comunidades, municipios, estados de nuestra patria mexicana. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado hasta este día. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que el tema que hoy se habrá de tratar sea de provecho para nuestros amables radioescuchas que nos hacen el favor de acompañarnos yendo en su auto, estando en sus casas o posiblemente descansando. Pedimos tu bendición para cada uno de ellos y que a través de este medio de gracia que tú nos permites como Presbiterio Colima, Michoacán, que es este programa de radio, podamos llegar a todos los hogares, Señor, donde estén ocupando imperantemente el mensaje de salvación, esa salvación tan gloriosa y hermosa que un día llegó hasta nuestros hogares y a las puertas de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Querido auditorio, como usted sabe, estamos considerando el tema general durante este mes. Yo soy la resurrección y la vida, con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 25. Esta semana se estará considerando con nuestro invitado de hoy, el pastor David, el tema Un espíritu no come. Me voy a permitir dar lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 11 al 16. Dicen las Sagradas Escrituras así: Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Pastor David, una pregunta.
¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo durante el tiempo que estuvo muerto? Interesante cuestionamiento, querido Hernán. Altamente teológica la respuesta para esa pregunta. Quiero hacer referencia a un pasaje en la Biblia, ahí en Primera Carta Universal del Apóstol Pedro, en su capítulo 3, verso 18 al 20, dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. En esta parte, Hernán, en el verso 19, dio ocasión a la frase del credo de la Iglesia Popular, deciditen inferus, una mala traducción que en aquel tiempo tradujeron como descender al infierno, a los infiernos. Y esto originó algunos errores de interpretación, sobre todo de esta porción que acabamos de leer. ¿En qué sentido puede decirse que Cristo fue en espíritu al lugar donde estaban los espíritus en prisiones? Pues es lo que se cree que hizo el Señor en ese tiempo que estuvo él en la tumba. Algunos piensan que Cristo, entre su muerte y su resurrección, descendió al Hades y ofreció a los que vivieron antes de Noé, ¿sí?, una segunda oportunidad de salvación. Doctrina, aclaro, doctrina que carece de fundamento bíblico y por consiguiente nosotros como iglesia cristiana no sostenemos porque no está registrado en las Escrituras. Lo más probable es que fue un anuncio de su victoria sobre el pecado a los que estaban en el Hades sin ofrecer una segunda oportunidad. Cabe recalcar que es el mismo Señor Jesucristo, querido Hernán, el que menciona la historia del rico y Lázaro. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 16, del verso 19 al 30, ¿sí? Y recalco una historia, la historia de rico y Lázaro, y no parábola. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ahí el Señor menciona nombres. Y en las parábolas anteriores a esta, el Señor no menciona nombres. Nosotros no sabemos quién es el que perdió aquella oveja. No sabemos el nombre de la mujer que perdió uno de sus 10 dracmas. No conocemos el nombre del hijo pródigo tampoco, pero aquí, en esta parte, sí conocemos el nombre de uno de los que están en esta historia, que es Lázaro. ¿A qué nos lleva esto en la Escritura? A entender y comprender y hacer diferencia de una parábola y una historia. Esto que el Señor está relatando aquí es una historia real que el Señor está dando muy puntual, ¿sí?, asistencia para que nosotros lo entendamos. La historia narra que Lázaro y el rico mueren. Uno va al Hades, lugar de tormento, y Lázaro al morir va al seno de Abraham. Ambos podían mirarse, dice el versículo 23 del mismo capítulo de 16 de San Lucas. Y es aquí, en el seno de Abraham, donde el Señor Jesucristo puede estar y no en el Hades, como se cree en la iglesia popular, ¿sí? O en el infierno, como algunos comentaristas lo interpretan, ¿sí? Pero bueno, ninguno podía pasar de un lado a otro, dice la Escritura, que existía un pozo profundo, verso 27. De esa misma manera, esos espíritus encarcelados que habla Pedro, vieron el testimonio de Cristo resucitado, del Cristo victorioso, y es ahí donde el Señor es glorificado, tanto arriba en el cielo, como abajo en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el testimonio tan hermoso de su resurrección. Ahora, recordemos lo que dijo Job en su capítulo 19, verso 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro.
es ahí esa hermosa expresión, ¿sí?, de estos santos del Antiguo Testamento que ven al Señor resucitado. Se cumple lo que dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Con el derramamiento de su propia sangre, su triunfo en la cruz sobre los principados y potestades, y con su triunfante resurrección y ascensión a los cielos, arrebató los que estaban bajo el cautiverio del diablo y llevó cautiva la cautividad en ese periodo de tiempo. Gloria a Dios. Gracias, Pastor David. Una pregunta que puede ser muy significativa. Si las mujeres no tenían voto de credibilidad, ¿por qué apareció primero precisamente a las mujeres? Fíjate, Hernán, señalemos lo que dice San Lucas 23, 50 al 56. Si leemos esa porción de la Escritura, ahí nosotros podemos encontrar el sepelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes asistieron al funeral? Ahí nos narra que ninguno de sus apóstoles estuvo en aquel momento, sino solamente las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Así lo declara el verso 55. Las mujeres galileas siguieron a José de Arimatea a la tumba, de manera que ellas sabían con exactitud dónde encontrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y cuando volvieron con sus especias y ungüentos, una vez pasado el día de reposo, ¿sí?, estas mujeres no pudieron hacer ciertamente grandes obras por Jesús. No se les permitió presentarse ante el concilio judío ni ante el gobernador romano, ¿sí?, y testificar a su favor, pero hicieron lo que pudieron, lo que estuvo dentro de sus posibilidades. Permanecieron junto a la cruz cuando la mayoría de los discípulos oyeron. Estuvieron listas para ungir el cuerpo de su Señor. Debido a su devoción, fueron las primeras en enterarse de la resurrección, ¿sí? Repito, debido a su devoción, fueron las primeras en enterarse de la resurrección. El texto introductorio que se usó para este tema se hace mención de María Magdalena, primer testigo de la resurrección de Cristo. Fue al sepulcro en la madrugada del domingo y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan no menciona a las otras mujeres que fueron con ella, como aparece en los otros evangelios, pues ella era digna de especial mención por el efecto singular que sostenía hacia el maestro, que había expulsado de ella, si recordamos en San Lucas 8:2, o capítulo 8, versículo número 2, ¿sí?, 7 demonios. Sirviéndole junto a otras mujeres, ¿sí?, ella estuvo siempre a los pies del Señor. Su presencia al pie de la cruz, en el sepelio del Señor Jesucristo y junto al sepulcro es una prueba evidente del sincero y gran afecto que profesaba a nuestro Señor Jesucristo. De ahí, ¿por qué apareció primero a estas mujeres? Pastor David, del caso de María que acabo de leer al inicio, que al ver al Cristo resucitado no lo reconocía, ¿por qué esto era así? Hernán, para esa pregunta, dos posibles respuestas conforme a la Escritura nos dice. El Evangelio de San Lucas en su capítulo 24, verso 13 al 31, nos habla de un relato muy conocido por todos los lectores de la Biblia, que es los caminantes de Emaús. En el versículo 15, dice que es el mismo Señor Jesucristo resucitado el que se acercó a ellos y caminó a su lado. El verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, dice la Escritura, ¿sí? ¿Por qué el Señor no permitió que lo conociesen? Y aquí aclaro, fue el Señor conforme al verso 16, el que no permitió que le conociesen en aquel momento, ¿sí? En aquel momento, lo que el Señor quería era que ellos se expresaran libremente, que opinaran de las situaciones que estaban viviendo en aquel momento y quería que se abrieran de lo más profundo de su corazón a los días posteriores a la crucifixión, justamente en ese pasaje con los caminantes de Emaús. Segundo, las personas que oyeron hablar de la resurrección por primera vez necesitaban tiempo para comprender esta maravillosa historia, este hecho. Como el caso de María justamente que tú acabas de leer,
¿sí? Y los discípulos pudieron pasar 4 etapas de fe. La primera, al principio pueden pensar que todo es una fabricación imposible de creer. Verso 2 del capítulo 20. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que él amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Segundo, como Pedro, puede que analicemos los hechos y aún así permanezcamos perplejos en cuanto a lo sucedido, ¿sí? Como lo dice el versículo 16, Jesús le como lo dice el verso 16. Tercero, solo cuando tiene un encuentro personal con Jesús puede aceptar la realidad de la resurrección. Y cuarto, luego, al encomendarse a Él y dedicarle sus vidas para servirle, empieza a comprender toda la realidad de su presencia en ellos, como lo declara el mismo capítulo 20, pero el verso 28, a Tomás cuando se presenta delante de él y él tiene que decir, Rey mío y Dios mío. ¿Por qué al resucitar el Señor Jesús se descarta la idea de que era un espíritu? Fíjate, Hernán, en esa pregunta, que el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, verso 36 al 43, nos habla en la ocasión que el Señor se le aparece a sus discípulos a puerta cerrada, a puerta cerrada. El Señor les da la prueba de su resurrección, tanto para silenciar el miedo que ellos tenían, por eso estaban a puertas cerradas, porque había cierto temor en ellos, como también para fortalecerles la fe en la que flaqueaban, ¿sí? Les muestra su cuerpo, ¿sí? En particular, sus manos y sus pies, dice el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y aquí es una raíz griega que quiere decir desmembrado, ¿sí? O como sin carne. De ahí se traduce, ¿sí? Esa expresión, ¿sí? Como si dijera el Señor Jesucristo a sus discípulos en aquel momento, ya veis que tengo manos y pies y por tanto un cuerpo verdadero, ¿sí? No soy pues un espíritu y podéis ver igualmente las marcas de los clavos en las manos y en los pies. Es por consiguiente, les está diciendo el Señor Jesucristo, mi propio cuerpo, el mismo que viste crucificado y no es un cuerpo prestado. Y establece el siguiente principio ahí el Señor Jesucristo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 39. También come con ellos para confirmarles que era real, ¿sí? Y verdadero, y no un espíritu como ellos pensaron. Para convencerles y animarles, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? En el versículo 41. Así, pues, le dieron parte de un pescado asado, dice la escritura, y un panal de miel, y él lo tomó, ¿sí? Y comió a la vista de ellos. Con esto mostraba que poseía un cuerpo verdadero, ¿sí? Pues podía comer, aun cuando no necesitase de ese alimento. Su cuerpo resucitado era mucho más real que antes, ahora era inmortal. Y esta clase de cuerpo, Hernán, se nos dará en la resurrección a nosotros si le somos fieles al Señor. Dice primero a los Corintios capítulo 15, verso 42, su bendita palabra, ¿sí? Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Y dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, como el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Pastor David. Bueno, interesante su respuesta y ligada a precisamente al tema de hoy, un espíritu no come. Una pregunta, ¿cuál es la seguridad que tenemos con la resurrección de Jesucristo? Hernán, la palabra de Dios viva y eficaz. La palabra de Dios habla por sí sola. San Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Mismo verso 26 del mismo capítulo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Salmo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El apóstol Juan, en su capítulo 6, verso 40, escribe que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro divino Maestro es la clave de la fe cristiana, ¿sí? Tal como lo dijo, se levantó de la muerte. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que cumplirá todo lo que Él nos prometió. La resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo muestra que el Cristo vive. Gloria sea a nuestro Dios. Y no es un falso profeta ni un impostor. Es el soberano del reino eterno de Dios. Podemos estar seguros de nuestra resurrección porque Él resucitó, ¿sí? La muerte no es el final como algunos piensan. Hay una vida futura. El poder divino que devolvió a la vida a Jesús está ahora al alcance para dar vida a nuestra muerte espiritual, ¿sí? Y la resurrección es la base del testimonio de la iglesia cristiana en todo el mundo. Y damos por ello gloria a Dios. Finalmente, Pastor David, ¿de qué manera debe cambiar nuestra vida con esta seguridad de la que usted nos habla? Hernán, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cambió el curso del mundo entero. Cambió la vida de los apóstoles. Transformó los pensamientos de un escéptico como Tomás. Sabiendo y teniendo la seguridad de que Él es vida y que Él vive, nosotros también viviremos, nos debe de mover a una santa expectación, esperando aquel glorioso día, cuando ya sea que estemos descansando en el polvo de la tierra, o Él venga por su iglesia y seamos transformados de este cuerpo corruptible a cuerpos incorruptibles, nos mueva cada día, las 24 horas del día, a entregarle a Él nuestras vidas, a rendirnos en total entrega al Señor Jesucristo, a su majestuosa voluntad. A eso nos debe de mover a cambiar nuestra vida, el hecho de saber que Cristo resucitó y que Él vive. Pues agradecemos, Pastor David, sus respuestas tan oportunas como siempre. Le pido ahora nos lleven una oración por las necesidades, por los problemas de todos aquellos que nos acompañan en sus hogares, de aquellos que nos escuchan y sábado a sábado nos están escuchando a través de las redes sociales. Muchas gracias, Hernán. Siempre un placer hacer respuesta a las preguntas tan interesantes que nos hacen. Vamos a orar en este momento por las necesidades que llegan a Guerreros de Oración, Guardas por México, que nos llegan personalmente a nuestros móviles, a ustedes a través de las redes sociales. Vamos a poner en las manos del Señor todas esas necesidades que se nos han expuesto y aquellas que también no se nos han expuesto, pero que el Señor conoce y que Él puede obrar a favor del necesitado. Así oramos por todas las necesidades, ¿sí?, de nuestros amables radioescuchas. Si está usted escuchándonos en este momento, ponga su fe en el Señor. Cristo tiene la respuesta a sus necesidades, a sus problemas. Él puede hacer las cosas que para nosotros parecieran imposibles. No importa dónde esté, Dios tiene todo el poder. Oramos en este momento. Padre eterno, Dios de gracia y de misericordia, te pedimos, Señor, en este momento, acercándonos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Que tengas a bien, Señor, escuchar la oración que hacemos en este momento por todas las necesidades de tu pueblo, por todas las necesidades de tus hijos, enfermedad, desempleo, problemas en el hogar con los hijos, por aquellos que están pidiendo salvación, por aquellos que están pasando por esta pandemia
tal vez por desempleo, o aquellos que te están pidiendo trabajo, aquellos que tal vez están en los hospitales, Señor, sufriendo por alguna enfermedad, o ya sea que estén ahí cuidando a algún enfermo y que esto los agobia y que esto, Señor, los turba. Te pedimos tu mano de poder sobre todas estas necesidades. Por aquellos hermanos de nuestra iglesia que a través de guerreros de oración han expresado todas las problemas por las cuales están pasando, te pedimos que te glorifiques, Señor. Aquellos que han enfermado, Señor, y que están en un lecho postrados, te pedimos también que vayas, Señor, y les sanes, les toques. Apelamos a tu bendita palabra cuando dijiste que por tu llaga fuimos todos nosotros curados. A esta palabra, Señor, nos abrazamos, a esta hermosa promesa nos abrazamos y la exponemos delante de ti, Señor, hasta que tengas de nosotros misericordia. Tú dijiste, clama a mí, y yo te responderé. Aquí estamos, Señor, clamando a ti, poniendo delante de ti las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, de los radioescuchas y de todos aquellos, bendito Padre Celestial, que de una u otra manera saben que tú vives, existes y reinas para gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro divino Maestro, el Cristo resucitado. Amén. Pastor David González, agradecemos su visita nuevamente a este programa Dios habla hoy a tu vida. Pues solo nos resta decirle que Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias, Hernán. Nuestra gratitud al Señor por este tiempo que nos permite poder compartir con todos ustedes y tu amable auditorio que nos escucha. De verdad, agradecerles por permitirnos entrar hasta sus hogares o posiblemente el carro, ahí donde usted va manejando, y recomendarle busque una iglesia en donde se predique a Cristo y a este crucificado, y que después de esa crucifixión, Él resucitó y vive y reina eternamente y para siempre. Hágalo. Será una de las mejores decisiones que usted podrá tomar para su vida. Señor les bendiga. Querido auditorio, le recordamos que está usted invitado el próximo sábado a las 5 de la tarde a su programa Dios habla hoy a tu vida a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Además, puede hacernos llegar sus peticiones de oración o preguntas sobre la temática vía WhatsApp o Telegram al teléfono 314-35-340-84. Y durante la semana puede seguir viendo las transmisiones, sí, martes y jueves a las 6 de la tarde, los domingos 11 de la mañana y 4 de la tarde en punto. Me resta desearle solamente que Dios le bendiga. La paz de Dios. Paz de Dios, hermano. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.